Hola, sean bienvenidos nuevamente al podcast. Volvemos otra vez con ya nuevos temas. Esta vendría siendo la segunda ronda. Me presento, soy Sofía Cruz. Bautista Rolero. Núñez Vianey. Castro Ingrid. Ok, bueno, en el video de hoy vamos a tratar lo que es el marxismo. Para iniciar, pues el marxismo es una corriente de un pensamiento político, económico y social. Este se basa en lo que son las ideas pues desarrolladas por los personajes de Karl Marx y Friedrich Engels. Esto fue en el siglo XIX. El marxismo surgió como una crítica al sistema capitalista y propuso una alternativa basada en la lucha de clases y la abolición de la propiedad privada. El marxismo en sí busca como analizar y entender las relaciones de poder, la explotación y la desigualdad social, así como busca proponer estas como alternativas para transformar la sociedad en beneficio pues de la clase de otros, no solamente de las clases pues más altas. El marxismo se deriva, bueno, el marxismo deriva su nombre del apellido Marx, cuya obra pues es compuesta en gran medida junto a su compañero Friedrich Engels, de 1820 a 1895. Se formó como esta base teórica de este modelo se influyó en numerosos movimientos políticos y procesos revolucionarios del siglo pues XIX. Algunos ejemplos podría ser como la Revolución Rusa, la Revolución Comunista China o la Revolución Cubana. El marxismo en la cual se plantea pues que la historia de la humanidad es una sucesión de conflictos entre clases sociales dominantes y clases oprimidas. Según Marx, el motor de estos conflictos es la lucha por el control de los medios de producción. Esta corriente también destaca la importancia de la conciencia de clase y la necesidad de organización política. A lo largo de la historia, el marxismo ha sido objetivo de múltiples interpretaciones y adaptaciones, y ha tenido un impacto significativo en la política y la economía. Bueno, el objetivo también del marxismo es alcanzar una sociedad sin clases, en la que pues los medios de producción sean propiedad como colectiva y pues se distribuya la riqueza pues de forma equitativa, tanto, o sea, la misma riqueza para las clases bajas y altas, pero en este caso se busca que no haya ningún tipo de clase social. Em, con esto se lograría que pues a través de la revolución proletaria pues se derrocaría a la burguesía y establecería un sistema socialista. Algunas características del marxismo es el materialismo histórico. Aquí el marxismo considera que la evolución de la sociedad está determinada por las condiciones materiales de la producción, como la economía y las relaciones de clase. Está también la clase obrera. Aquí el marxismo pone énfasis en la importancia de la clase obrera como un motor de cambio social y como protagonista de la revolución proletaria. Y también tenemos la abolición de la propiedad privada. El marxismo plantea la necesidad de eliminar la propiedad privada en los medios de producción y establecer la propiedad colectiva o estatal. También tenemos lo que es la dictadura del proletariado. Según el marxismo, la clase obrera debería tomar el poder político para avanzar hacia una sociedad sin clases a través de una dictadura del proletariado. Y por último tenemos el internacionalismo. Aquí el marxismo promueve la solidaridad internacional entre los trabajadores y la lucha por la emancipación de la clase obrera en todo el mundo. Según el marxismo, existen dos clases sociales que están en constante lucha, que vendrían siendo la burguesía y el proletariado. En el caso de la burguesía, suelen ser los dueños de tierras y empresas. Se enriquecen mediante la apropiación de la plusvalía generada por el trabajo de los obreros, a quienes le retribuyen con el pago de un salario.
En el caso del proletariado, es la clase explotada en el capitalismo. Está conformada por los trabajadores de diversos rubros. A estas dos se le pueden sumar otros dos sectores, que puede ser la pequeña burguesía y el proletariado. Estas dos, la primera es una clase intermedia situada entre la burguesía y el proletariado que puede poseer alguna propiedad, y la segunda es una clase improductiva que reúne a los individuos marginales que no forman parte de ninguna de las relaciones planteadas. ¿Cuál es el papel del marxismo en la historia del pensamiento? Junto a Friedrich Engels, que realizó una aguda descripción de la revolución industrial en su obra de La situación de clase obrera en Inglaterra, Karl Marx afirmó que las condiciones materiales de la vida de los seres humanos han determinado siempre su forma de vivir y pensar, es decir, su devenir histórico. En la actualidad, la actualidad del marxismo se describe se inscribe en qué conceptos como alineación y estructura económica, modo de producción, relaciones de producción o clase social cobran un nuevo sentido en ese momento de crisis económica. Marx fue el primero en explicar cómo surgió el capitalismo, cuáles eran las leyes por las que se regían y la posibilidad de ponerle fin. Sin el marxismo no se puede explicar la historia del siglo XX ni las conquistas de los derechos de los trabajadores. Terry afirma que Newton descubrió las fuerzas invisibles y Proust dejó el descubrimiento el funcionamiento de un fenómeno invisible conocido como el inconsciente. Marx desenmascaró nuestra vida cotidiana y desveló hasta entonces imperceptible entidad que denominó modo capitalista de producción. Puede que el marxismo haya vuelto. Unos ejemplos del marxismo sería poner en casa de la política, en la Revolución de Rus de 1917, inspirada en las ideas marxistas, los bolcheviques, liderados por Lenin, derrocado al azar y establecieron un gobierno socialista. En Cuba, desde 1959, la Revolución cubana, dirigida por Fidel Castro y Che Guevara, instauró un régimen socialista basado en las ideas marxistas. En China comunista de 1949, Mao Zedong adaptó el marxismo a la realidad rural de China. Eh, el marxismo cultural analiza cómo las ideas, los medios y la educación reproducen la ideología dominante del capitalismo. Y en educación crítica de Paulo Freire, inspirada en el marxismo, busca que los estudiantes tomen conciencia de las desigualdades sociales y transformen su realidad. Ahora vamos a tocar el tema de las críticas al marxismo. El marxismo recibió muchas críticas a lo largo del tiempo, tanto desde un punto de vista académico y filosófico como desde una perspectiva política y práctica. Por un lado, su visión del capitalismo se demostró muy limitada a la sociedad industrial y su predicción de lo que iba a pasar con el capitalismo, ya que el sistema capitalista se adaptó a las exigencias laborales de la clase obrera y pudo superar las distintas crisis económicas y financieras que se atravesó hasta la actualidad. En cambio, los regímenes comunistas inspirados en la obra de Marx, tuvieron más dificultades para adaptarse a los cambios y en general, pues colapsaron. Entonces, los regímenes marxistas que surgieron en el siglo XX, pues años después de la muerte de Marx y Engels, no cumplieron pues el objetivo que establecieron de una sociedad sin clases sociales, más igualitaria y más próspera. Ok, entonces creo que eso vendría siendo todo por el video de hoy. Bueno, ¿alguna aportación aparte? No, ninguna. Ok, entonces sí sería todo por el episodio de hoy. Bye.